El piano es un instrumento ubicado al final de la orquesta sinfónica junto a los instrumentos de percusión. Piano eléctrico. Gracias al desarrollo de la tecnología digital y del desarrollo en los instrumentos musicales, surge el piano eléctrico o piano digital, como también se le conoce. Un instrumento que contiene el teclado estándar de un piano normal, pero que puede reproducir su sonido por medio de un complejo e integrado sistema electrónico. Este tipo de piano tiene la capacidad de poder brindar una serie de características de interpretación al instrumento convencional. Es un instrumento musical electrónico compuesto por un total de 88 teclas que tiene la capacidad de producir diferentes tonos musicales, igual que un piano común, pero en el cual el sonido se produce un sonido pregrabado como acústico. Estos sirven para ejecutar piezas musicales a las cuales se les puede incorporar una serie de modificaciones y transformaciones, efectos y diferentes tipos de sonidos que hacen que las notas y piezas musicales se escuchen mejor. Origen. El origen del piano eléctrico viene a partir de Lloyd Loar. Sin embargo, fue gracias a Benjamin Meissner y Rudolf Wurlitzer que el primer piano eléctrico moderno se originó. Este piano tenía un sistema de pastilla electrostática que era muy parecido al que utilizaban las guitarras eléctricas. La historia de los pianos eléctricos o digitales se encuentra relacionada de forma importante con la aparición de la música electrónica y que logró alcanzar su máxima importancia en los años 70 y 80. Muchos consideran que la historia nació con el órgano Hammond, un tipo de piano que contaba con un tipo de tecnología analógica que se basaba en el uso del electromagnetismo y la amplificación, inventado por Lawrence Hammond. Alrededor de los años 70 se empezaron a elaborar los primeros pianos eléctricos con innovadores teclados basados en osciladores, como por ejemplo los pianos marca Casio. Para inicios de los años 80 se construyeron los pianos como MIDI, de manera que estos podían tener una comunicación con otros dispositivos que trabajaran en el envío de información. ¿Quién lo inventó? La primera persona que inventó un piano eléctrico fue Lloyd Loar, un ingeniero en el año 1929, quien creó un sistema basado en circuitos que hacía posible la emulación del sonido en un piano de cola. Tiempo después, creó las bases para los primeros pianos eléctricos o digitales en el mundo. Tipos de piano eléctrico. Los tipos de piano eléctrico que existen en el mercado de la música son: piano de escenario. Este tipo de piano se conecta a un amplificador, a un altavoz o a otros sistemas eléctricos, principalmente en espectáculos que se hacen en vivo. Gran piano digital. También son muy utilizados en conciertos y tienen una estructura y un diseño bastante llamativo. Tradicional. Es bastante similar al órgano electrónico, pero su sección inferior no se encuentra completamente cerrada. Tienen una portabilidad menor y no están destinados a ser movidos de un lugar a otro. Teclado digital. Este tipo de herramienta está formada por 88 teclas. Portátil. Están diseñados para poder ser transportados de un lugar a otro sin problemas. Son más ligeros de peso y su tamaño es más compacto. Por lo general, están equipados con diferentes equipos de amplificación y altavoces ya incorporados, y su costo también es mucho menor. El tipo portátil maneja un sistema de producción de sonido que posee diferentes efectos, así como una sección rítmica que puede ser controlada con la mano izquierda. Híbridos. Son pianos digitales que tienen un muy alto rendimiento y que pueden introducir características de un piano acústico con uno eléctrico. Partes de un piano eléctrico. Las partes de un piano eléctrico se mencionan a continuación. Teclado que consta de teclas que cuando son impulsadas generan y envían una señal al sintetizador ubicado en la parte interna, la cual es interpretada y transformada en notas musicales. Pantalla de interfaz que permite al usuario elegir sonidos y efectos. Panel de control que se utiliza para poder realizar modificaciones. ¿Cómo produce el sonido? El piano eléctrico se toca de la misma manera que un piano tradicional, con la diferencia de la presión que se ejerce en las teclas. Produce sonidos mecánicamente
y los convierte en una señal de audio electrónica mediante pastillas. A diferencia del sintetizador, el piano eléctrico no es un instrumento electrónico, sino electromecánico. Intérpretes destacados. Algunos de estos intérpretes más destacados a nivel mundial del piano eléctrico son Jimmy McGriff, un norteamericano conocido por interpretar jazz y blues. Keith Emerson, pianista y compositor de origen inglés que interpreta un estilo musical muy similar al rock. James Llano, de Colombia, un compositor y músico que interpreta maravillosamente el piano eléctrico. Presentaciones. Piano de cola. El piano de cola es uno de los instrumentos musicales más importantes que pueden ser encontrados tanto en orquestas sinfónicas como en medios de entretenimiento. Es un tipo de piano que está formado por una serie de cuerdas que producen diferentes sonidos cuando son golpeadas. El piano nació como una necesidad que sentían los compositores e intérpretes de la antigüedad para poder expresar lo que sentían y deleitar al público con diferentes piezas musicales. Sirve para producir tonos musicales suaves y llenos de emoción. Origen. El piano de cola tiene su origen en el siglo XVIII. Sin embargo, se cree que los orígenes de este instrumento se remontan tiempo atrás, pues es el producto de la evolución de otras formas de tocar música. Historia. El piano es considerado como uno de los instrumentos de mayor antigüedad, pues su primer antecedente se encuentra en la cítara, un instrumento musical utilizado en la Edad de Bronce, el cual además provenía de África. Posteriormente se dio el origen al monocordio, el cual solo tenía una cuerda larga sobre una caja de resonancia que vibraba. Con el paso del tiempo, en la Edad Media y en el Renacimiento, se fueron desarrollando más instrumentos que utilizaban cuerdas percutidas, las cuales fueron evolucionando hasta lograr que las cuerdas no tuvieran que ser tocadas con los dedos de las manos para que produjera sonidos. Posteriormente, se diseñó un masillo que tenía la capacidad de volver las cuerdas a su posición original luego de que éstas fueran golpeadas sin tener contacto directo con ellas y sin que las mismas rebotaran. En el año 1711 se da a conocer el primer piano creado por Cristofori. Sin embargo, durante los primeros años de su existencia, el piano no fue realmente aparecido. En el año 1726, Cristofori pudo introducir el sistema de una corda, que de hecho se mantiene en los pianos actuales y daba la posibilidad de poder desplazar el mecanismo de forma tal que los masillos pudieran golpear menos cuerdas, logrando así tener un sonido más suave. Con el paso del tiempo, los fabricantes de instrumentos musicales fueron introduciendo poco a poco estos aspectos hasta lograr crear copias del piano original. ¿Quién lo inventó? El piano de cola tuvo dos antecedentes de importancia: el clavicordio y la cítara. Fue inventado en el siglo VIII por Bartolomeo Cristofori. Tipos de piano de cola. Piano de cola Mingón. Son pianos de pequeño tamaño y son los que por general se compran para casas de habitación. Son comprados únicamente en muchas ocasiones como un objeto decorativo. Piano de media cola. Tienen un mayor tamaño que el anterior y por eso son más costosos. Es muy utilizado por profesionales. Piano de 3/4 de cola. Son usados tanto por músicos profesionales como en actos de música como conciertos. Piano de cola completa. Este tipo de piano es el de mayor tamaño que existe. Este es considerado como el tipo de piano ideal para conciertos. Las partes que posee un piano de cola es: tabla armónica, se encarga de aumentar las ondas sonoras que son producidas gracias a las vibraciones de las cuerdas. Se encuentra localizada por debajo de las cuerdas y paralelamente a ellas. Por lo general, es fabricada con láminas de madera que se encolan desde la parte lateral. El centro de la tabla es convexo para ayudar a la resonancia. Mecanismo de percusión. Está formado por un grupo de piezas y de palancas, las cuales tienen la función de poder llevar al martillo de las teclas para dar origen a la vibración y el sonido del instrumento. Costillas adosadas a la tabla armónica para dar mayor estabilidad a la tensión. Se encolan perpendicularmente a las vetas y ayudando a partir las resonancias en todas las direcciones posibles.
bastidor o placa de hierro. Es básicamente la columna vertebral del piano de cola y tiene como función dar sostén a la tensión que tienen las cuerdas. Es elaborado en hierro para su mayor firmeza de la estructura. Teclado que está formado por un total de 88 teclas y que se elabora en madera. El puente en donde las cuerdas son tensadas correctamente para que la energía vibratoria producida por las cuerdas pueda transmitirse hasta la tapa armónica. Clavijero, que corresponde a la parte en donde las clavijas se insertan. Caja, que es el mueble que puede ser apreciado en la parte externa del piano y se usa barras de madera grandes que funcionan como un refuerzo. Tapa o tabla superior, parte que se encuentra cerrada el mueble y ayuda a dirigir la música en dirección al público. Cuerdas colocadas en forma de abanico. En total hay 224 cuerdas que son sometidas a una presión para lograr una adecuada afinación. Pedales que están ubicados debajo de la caja y pueden ser tonales, de resonancia o celestes. ¿Cómo se toca? Cuando se presiona una tecla, un martillo dentro del piano golpea las cuerdas desde abajo. Sin embargo, esto solo produce un sonido suave. Un extremo de las cuerdas se apoya en los puentes que se unen en la caja de resonancia. Las vibraciones de las cuerdas se transmiten a la caja de resonancia a través de los puentes. Y un sonido fuerte resuena como resultado de la caja de resonancia, vibrando en el aire. El piano entero, notablemente la caja de resonancia, vibra para producir un sonido. Entre los intérpretes de piano de colas más destacados a nivel mundial se mencionan los siguientes: John Lennon, Elton John y Bruno Helber. Presentaciones. Sintetizador. Un sintetizador es un instrumento musical electrónico diseñado para producir sonido generado artificialmente, usando técnicas como síntesis aditiva, síntesis sustractiva, síntesis por modulación de frecuencias, síntesis por modelado físico o por modulación de fase para crear sonidos. El sonido se produce mediante manipulación directa de corrientes eléctricas, como los sintetizadores analógicos, mediante la manipulación de una onda FM digital, sintetizadores digitales, manipulación de valores discretos usando ordenadores, sintetizadores basados en software o combinando cualquier método. En la fase final del sintetizador, las corrientes eléctricas se usan para producir vibraciones en altavoces, auriculares, etc. Este sonido sintético se distingue de la grabación de sonido natural, donde la energía mecánica de una onda de sonido se transforma en una señal que más tarde se convertirá de nuevo en energía mecánica durante su reproducción. Historia. Al principio, el sintetizador era visto como algo puramente experimental y elitista, quizá por el hecho de que solo algunos artistas de la vanguardia se atrevieron a componer música hecha para sintetizadores. En el año 1968, una compositora grabó una serie de obras en un disco llamado Switches on Bach, más conocido en los países de habla hispana como Bach enchufado, usando un sintetizador Moog modulador y una grabadora de 4 pistas. El álbum fue recibido con inusual atención, vendió cientos de miles de copias, fue el primer álbum de música clásica en obtener un premio Grammy, así como ser el primer álbum de música clásica en vender 1 millón de copias, y probó al gran público que el sintetizador podía ser adaptado a la música tradicional. Tipo de sintetizadores. Sintetizador modular. Este tipo de sintetizador se compone de varios módulos que cuentan con diferentes especificidades para alterar el sonido y conseguir timbres diferentes, entre otras muchas cosas. Dichos módulos se encuentran inconexos entre sí y es el músico el que tendrá que realizar los enlaces entre ellos para poder crear sus propios sonidos. Sintetizador digital. En este tipo de sintetizadores, el origen de la oscilación es un código binario. El sintetizador samplea dicha oscilación y por lo tanto el sonido resultante. Además, cuenta con una unidad central de procesamientos, CPU, que permite cuantificar de manera muy precisa los niveles discretos de voltaje.
Sintetizador analógico. Es el tipo de sintetizador que utiliza osciladores controlados por un determinado voltaje. Además, cuentan con otros componentes electrónicos que le permiten alterar la frecuencia para conseguir distintos sonidos. Estos sintetizadores pueden ser monofóbicos, producen un solo sonido a la vez, o polifónicos, capaces de producir varios sonidos de manera simultánea. ¿Cómo funciona un sintetizador? Los sintetizadores suelen venir acompañados de un teclado. Al presionar una de sus teclas se genera una señal eléctrica que se convertirá en ondas acústicas que se transmiten a través de sus altavoces o auriculares, produciéndose de esta manera el sonido. Parte del sintetizador. Oscilador. Se trata del componente que tiene la capacidad de transformar la señal u onda eléctrica en corrientes alternas. Filtro. Es la herramienta que posibilita la reducción de la incidencia de las perturbaciones en las ondas sonoras. Este filtro normalmente tiene varios niveles de control. Amplificador. Permite controlar el grado de amplificación que tendrá el sonido. De esta manera podremos reducir o ampliar el estrecho de las frecuencias u ondas eléctricas de tal forma que tendremos la opción de personalizar y dar forma a nuestras pistas musicales de la manera que queramos. Potenciómetros. Es una parte del sintetizador que tiene forma de perilla que puede tener un rango de giro de 360 grados o infinito. Botones. Los botones se encuentran distribuidos por todo el panel frontal del sintetizador, lo que permite controlar distintos aspectos o parámetros del sonido. Palanca. Algunos modelos de sintetizador cuentan con este elemento, aunque dependerán del fabricante. Pantalla LED. De nuevo, dependiendo de la marca o fabricante, algunos sintetizadores cuentan con una pantalla LED en la que se pueden consultar distintos parámetros o información del sonido. Modulador. Su función es crear modulaciones en las señales recibidas y conducirlas hasta los parámetros que queramos. ADRS. Siglas de la variabilidad conocidas como attack, ataque, decaimiento, sustain, cuerpo y realce, combinación, que son los nombres que reciben las distintas fases que componen las ondas sonoras. Con el sintetizador pueden manipularse todas estas fases para generar los sonidos que deseamos, alterar sus propiedades y características. Panel de conectividad. Este componente suele encontrarse en la parte trasera del sintetizador y normalmente dispone de entradas de USB, MIDI, jack y mini jack y los moduladores más nuevos, conectividad Bluetooth. Conciertistas famosos: Kraftwerk, Giorgio Moroder, Bob Marley. El clavicordio es un instrumento de tipo teclado, donde la cuerda es percutida, el sonido es muy quedo. Su nombre se origina del latín y se separa en dos partes. La primera es clavis, que es traducida como la llave, y la segunda es chorda, que se traduce como cuerda. Su sonido se produce al tocar cada tecla que, al hundirla, una cuerda que se encuentra es punteada por una púa metálica que se encuentra al final, produciendo así los sonidos. El sonido es muy similar al que produce un latón al ser golpeado por algo delgado como una varilla. Historia. Su origen data aproximadamente entre el siglo XVII. Este será el instrumento predilecto para quienes deseaban ensayar en su casa o en un área en donde no se generara mucho problema, debido a que el sonido que este genera no es muy potente para ser el instrumento de un solista. Sin embargo, solo sirvió con el propósito de ensayos y prácticas, ya que a la hora de conciertos no contaba con la potencia requerida y para la fecha era imposible ampliarlo, por lo que era sustituido por otro instrumento conocido como el clave. Pero es para el siglo XX que se vuelve a tener un auge debido a que se empieza a emplear en el teatro para representar obras antiguas.
Solo existen dos tipos de clavicordio debido a que son muy similares entre sí, lo que realmente los hace diferenciar con las cantidades de cuerda conectadas a cada tecla. De clavicordio lijados. Son los que pueden alcanzar hasta 5 cuerdas que se encuentran seguidas. Cada 5 teclas hay una cuerda, formando una sucesión cromática. De igual forma, permite tocar sonidos adyacentes a la vez. Esto solo ocurría en los primeros modelos. De clavicordios independientes. Debido a su rápida evolución, se desarrolló un modelo que contaba con 1 o 2 cuerdas por tecla, permitiendo al músico tocar tantas notas a la vez como pueda. Partes. Base de madera. Posee una fila de teclas que tienden a ir de 24 y 32 en su totalidad. Posee una cuerda doble o una clase de juegos de cuerdas individuales por cada tecla. Púas metálicas al final de cada tecla. Se encuentran ubicadas al final de cada una de las teclas. Una abertura acústica. ¿Cómo produce el sonido? Las teclas de clavicordio fungen como palancas, las cuales permiten una percusión debido en que cada una de ellas poseen en su extremo una púa, la cual produce una tangente que a su vez define a la longitud, la separación entre el puente y la tangente, que es lo que acaba definiendo la afinación de cada sonido generado. Algunos instrumentistas son Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel y Franz Joseph Haydn. Presentación. Los pianos verticales o de pared fueron creados para caber en prácticamente cualquier estancia. Para poder fabricarlos, se reajustó la disposición de la mecánica del piano tradicional. Es cierto que no cuenta con la sonoridad de un piano de cola, pero su tamaño y su precio lo hacen mucho más accesible a la mayoría del público. En 1795 se desarrolló en Londres el primer piano vertical. Su diseñador fue William Stuart. El piano vertical se caracteriza por tener las cuerdas, los mansillos y la caja de resonancia en posición vertical, perpendicular al suelo. De modo general, se pueden dividir entre 4 tipos distintos dependiendo de su tamaño. Piano vertical Spinetta, el más pequeño en su categoría con un sonido característico. Es un piano de máquina indirecta, quiere decir que el mecanismo se encuentra por debajo del teclado. Su altura es menor a 98 centímetros. Piano vertical consola. Son pianos de máquina directa, es decir, el mecanismo está al mismo nivel del teclado. Miden desde 98 a 109 centímetros de altura. Piano vertical de estudio. Son pianos de máquina directa, con el mecanismo un poco más elevado del nivel del teclado. Esta característica proporciona al intérprete una mayor seguridad. Miden desde 110 a 139 centímetros de altura. Piano vertical antiguo. Son pianos con una gran capacidad acústica, de máquina directa aún más elevada que el piano de estudio. Su medida de altura es muy variable dependiendo del fabricante, pero suele tener más de 140 centímetros de altura. El mecanismo del piano vertical consta de las siguientes partes. Las cuerdas están sujetas tensadas por las clavijas sujetas al marco de fundición de hierro. La parte vibrante de la cuerda se encuentra limitada por 2 puentes tonales. Un grupo de puentes se ubica sobre el marco metálico y el otro sobre la tabla armónica. De este modo, el sonido producido por la cuerda vibrante es incrementado por la tabla armónica. Este mecanismo actúa de la siguiente manera. Cuando se presiona la tecla, el martillo es conducido hacia la cuerda a través del ascenso del pilotín. Al examinar el pulsador y el regulador del mecanismo, se observa que el martillo sigue rebotando después de golpear la cuerda y permanece a 1 centímetro de la cuerda si la tecla aún continúa presionada. Esta posición está determinada por el pulsador y el regulador. Cuando se deja de hacer presión sobre la tecla, el martillo regresa a su posición normal contra el riel del martillo y luego el pulsador regresa a su posición. Mientras la tecla se encuentra libre, el apagador no ensambla con la cuerda.
La función del apagador es incrementar el declive del sonido producido por la cuerda después de que la tecla ha sido presionada. También podemos decir que el piano vertical posee un panel superior, una tapa, un atril, una tapa frontal, un teclado, mesa de teclado, cerradura, pedal de resonancia, pedal de estudio, pedal celeste, panel inferior, pata, ruedas y barra de la pata. Un instrumentista es el pianista Lucas Rubes. Presentaciones.